Pues bien, aquí vamos a conversar en el día de hoy con el profesor, como ya me ha dicho, Jiménez, quien en ocasiones anteriores ha estado con nosotros. Él es un experto en cuestiones de lo que es la geopolítica y la misma política interna de los Estados Unidos, que es por donde vamos a conversar en el día de hoy. Ezequiel, encantado de tenerte entre nosotros hoy. Bueno, muchas gracias. Siempre es un placer venir y compartir con ustedes e intercambiar algunos puntos de vista, hacer algunas observaciones y análisis de situaciones políticas. Correcto. Pues podríamos comenzar con relación a lo que es la política doméstica nuestra aquí, cómo andan, Cristian, No, el asunto definitivamente. de partido demócrata y republicano, cómo se sitúan, cómo andan las cosas por allí. Como todos sabemos, la situación en los Estados Unidos políticamente es muy difícil. Es una nación dividida políticamente desde la llegada del señor Donald Trump. Y parece que eso todavía, en vez de bajar, ¿no?, la temperatura, así decimos, ha aumentado la intolerancia política. En los Estados Unidos parece que hay problemas para debatir los desacuerdos. Eso cae también en el acontecimiento más importante político que tenemos programado para este año, que son las elecciones de medio términos durante el mes de noviembre. Y en ese sentido, pues los partidos, tanto republicanos como demócratas, los demás partidos pequeños, que de una forma u otra por lo menos se ponen de acuerdo, en una campaña intensa para ir definiendo cuáles son sus candidatos. Y así también han ido desarrollándose en las primarias de los diferentes partidos. Por ejemplo, en el Partido Republicano, que hasta ahora todo aparenta ser que tiene un líder definido en ese sentido, que viene siendo el señor Donald Trump. Los candidatos que han ido definiéndose en términos de gobernación, de aspirantes a fiscales generales, congresistas, el peso del liderazgo del señor Donald Trump que ha ido teniendo como un peso bien específico, porque prácticamente casi el 95% de los aspirantes a diferentes posiciones públicas, tanto gobernadores como congresistas, han ido teniendo el sello de ese liderazgo. En el Partido Demócrata no parece como verse claramente quién tiene un peso específico a la hora de definir primarias, candidatos, porque hasta ahora lo que ha estado pasando en el Partido Demócrata es que los aspirantes en las primarias han tratado de alejarse del señor Biden, quien por un asunto natural de ser el primer mandatario, se supone que debería de ser el líder que debe tener más peso a la hora de definir qué candidato debería ser electo, ya que normalmente los aspirantes siempre buscan el endorso de los oficiales electos, en este caso el presidente Biden, por lo menos para posiciones como gobernador, a senadores federales, congresistas, ese tipo de cosas. Sí, al tocar el caso de Donald Trump, que estuvo aquí en la ciudad de Nueva York recientemente por la muerte de su ex esposa, la madre de la mayoría de sus hijos. Sí, pues, Pero, ¿hasta dónde tú crees que afectará el asunto de lo que se ha llamado el asalto al Capitolio del 6 de noviembre, que ya una comisión del Congreso estaba conociendo, y esto no afectará de algún modo al presidente Donald Trump en cuanto a su deseo de ser el candidato por el Partido Republicano? Hasta lo que se ve ahora en el momento, o sea, la visión y la definición de lo que sucedió, eso va a tener una definición y una visión dependiendo a quién se le pregunte. Hasta ahora el liderazgo del señor Donald Trump dentro del Partido Republicano no tiene realmente duda de quién es su líder. Y ya, por ejemplo, más del 90% de los candidatos que él endorsa son los que realmente salen electos como su candidato dentro de esa primaria. Evidentemente eso tiene un peso. Ahora, el señor Donald Trump tiene una especie de liderazgo blanco o negro. Es un poco muy difícil variar de posición los adversarios de Donald Trump en el sentido de que le puedan reconocer algún mérito y de que todo no sea malo. E igual, por ejemplo, sus seguidores. Es un poco difícil moverlo a ellos de la posición de que su líder realmente no es tan malo como lo pintan sus adversarios. Entonces, yo creo que ese es un acto que debe de ser rechazado. Pero no, más bien también debe también de servirle de una reflexión
tanto a los líderes políticos de esta nación como al establishment de esta nación, de que realmente el descontento en los Estados Unidos como el establishment y los líderes políticos han estado manejando esta nación no es realmente de los 70. Si más bien es un disgusto que eso debería de servirle para reflexionar y buscar a ver dónde es que se pueden corregir algunas cosas y que los norteamericanos realmente, en una gran mayoría clara realmente, sientan un convencimiento de que su sistema democrático es el mejor sistema del mundo. Por ejemplo, en esas elecciones que él todavía alega que le quitaron, aunque él no fue declarado ganador, porque evidentemente el presidente es el señor Biden, pero solamente el tener un 45% de la población de los estadounidenses que piensen que algo irregular pasó ahí, porque ese líder lo diga, entonces ya eso es preocupante, porque para la gobernabilidad y la estabilidad y el crecimiento de una nación es importante que la mayoría de los ciudadanos estén conscientes y crean que su sistema democrático es el más justo y que funciona. Sin embargo, en cuanto a lo que es el criterio institucional, es un asunto totalmente atípico, porque se han dado en el pasado situaciones de cuestionamientos a elecciones, pero se han resuelto de la manera en que se han hecho. Hillary fue mucho lo que saltó y gritó en un momento dado, pero hasta ahí. El caso del ex presidente de ¿quién fue? De Bill Clinton, Al Gore. También se dieron situaciones e institucionalmente fueron resueltos. Sí. Aquí de lo que se plantea, y no se llegaron nunca a ese extremo, de que hubo un asalto a lo que es un lugar sacrosanto y que eso de alguna manera contó con la aprobación del presidente. Entonces ya es un asunto que cae dentro de lo institucional. En lo político, ok, su apoyo él lo tiene, eso es un asunto que hay que darle importancia. Pero lo que se está cuestionando, que un país donde se había dicho que sus instituciones son fortísimas, incluso no pueda aplicar las sanciones que se entienden de rigor en este caso. Sí, por eso es que es importante, independientemente del líder y la posición del líder, ¿por qué tantas personas? Porque estamos hablando de más de un 40% de la población. ¿Por qué tantas personas creen eso? Porque, por ejemplo, si en otras ocasiones ha habido muchas alegaciones de irregularidades, pero no tantas personas se han sumado, por ejemplo, a creer y a coincidir con las denuncias de esos líderes, pues evidentemente ya eso no crea un problema tan serio como el que se creó ahí, porque un líder solamente su fuerza dependen es de qué tantas personas lo sigan a él, independientemente si él está correcto o no, porque los seguidores de los líderes políticos son como una especie de ciegos que van en la dirección de la que ese líder realmente le vaya pautando. Evidentemente, cuando un número tan grande de personas coincide con lo que un líder determinado está denunciando en un momento determinado, independientemente si tienes razón o no, eso es para llamar a una reflexión a los líderes de esa nación. ¿Qué está fallando que muchas personas están dudando, por ejemplo, de nuestro sistema y de nuestras instituciones? Porque las instituciones no solamente son fuertes porque son instituciones, es por la credibilidad que tengan en la población, que sus ciudadanos crean en ellos. Es igual, por ejemplo, que un presidente. El presidente puede ser electo libremente, pero su poder y su fortaleza va a depender de qué tantas personas crean en el presidente. Porque realmente, al final y al cabo, son los pueblos lo que determinan qué tan fuertes son sus instituciones. Entonces, ¿qué sucede? Lo que ha puesto a pensar a muchas personas alrededor del mundo, que siempre han visto a los Estados Unidos como la democracia más sólida del planeta, algunos han podido llegar a pensar y han llegado a pensar que quizá esa democracia que en un momento determinado ellos pudieron haber pensado que era la democracia más fuerte del planeta, quizá ya no es tan fuerte como antes. Pero el cuestionamiento tampoco había sido antes como a tan alto nivel como ha sido ahora. Ese es el problema. Por eso es que llama a un momento, independientemente de las responsabilidades que pueda tener cada quien, al final es cómo fortalecer el sistema democrático, cómo fortalecer la nación, cómo hacer que los ciudadanos cada día sean más los que crean en sus instituciones, en su gobierno, en vez de que cada día aumenten más quienes son los que cuestionen. Profesor, ese tipo una pregunta, porque una de las cosas que me gusta a mí es recorrer las calles
y conversar de esquina a esquina, en parque, más en verano en el estado de Nueva York. Sí. Y una de las cosas reales que me tropiezo, como usted dice, con los ciudadanos, los votantes, que el Partido Demócrata, a Biden el frente, ha venido, como usted dice, perdiendo quizás ese liderazgo. No podemos tocar un poquito el punto del tema de que lo que ocurrió quizás no le ocurrió a los anteriores presidentes, por ejemplo el tema de Ucrania y Rusia con una potencia grande, lo que determinó. ¿Qué ocurre en las calles? Cuando hago la pregunta, ejemplo, me dicen, mandan muchos fondos para Ucrania y aquí dentro de nuestra propia casa, nuestra propia nación en Estados Unidos, tenemos tremendo déficit, problemas de hambre, de trabajo, y sin embargo el presidente Biden envía fondos. ¿Será que Ucrania debilitó ese tema a que los demócratas tengan ese liderazgo, esa unión, que el republicano está, como usted mismo menciona, unificando en bloque y viendo que su líder es Trump? Esa es una ventaja, por ejemplo, que tienen los partidos, especialmente cuando cuando un proceso tan importante está a punto de celebrarse, como las primarias de noviembre. Y después viene también el proceso del 24 para elegir al presidente. O sea, los partidos que más logran tener un liderazgo consolidado alrededor de una figura son los que tienen más oportunidades de salir airosos, no necesariamente 100%. Cuando hay un liderazgo, un partido está unido alrededor de una figura, eso lo incentiva más a trabajar por su objetivo. Y entonces cuando la persona está más entusiasmado para trabajar y lograr un objetivo, pues el objetivo se hace mucho más fácil y al adversario se le hace mucho más difícil competir con eso, en ese sentido. Evidentemente, todo este conflicto y la determinación del señor Biden de pasar lo que el señor Vladimir Putin llamó antes de 2008, una línea roja que él no le iba a permitir, que era que Georgia y Ucrania fueran parte de la OTAN. Parece que el señor Obama entendió ese mensaje. Lo respetó también Donald Trump. Pero el señor Biden parece que no respetó esa línea roja y está en conflicto. Ahora bien, todas las acciones que usted, por ejemplo, como presidente, como líder, toma y hace en el escenario internacional, especialmente en situaciones en conflicto que se llevan tantos recursos humanos, tantos armamentos, eso tiene un impacto entonces también en términos locales, en términos nacionales. Con la excepción que en este caso el problema económico de inflación y el desastre en términos administrativos, si se puede decir, no comenzó precisamente después de ese conflicto bélico, porque el conflicto bélico en Ucrania comenzó el 20 de febrero y ya a final de diciembre del año pasado y a principios de enero, la inflación en los últimos 40 años no estaba tan alta. Políticamente, yo entiendo que la administración Biden quiso buscar una excusa que la inflación en los Estados Unidos se debía a ese conflicto. Y si posiblemente podríamos decir que sí, pero la inflación en los Estados Unidos con ese conflicto tendría que ver quizá un 5%. Pero ¿qué sucede? Parece que los norteamericanos despertaron y entendieron, hey, ven acá, pero eso no comenzó, eso comenzó mucho antes. Y por eso las encuestas en los Estados Unidos, el señor Biden y su administración, están desplomándose, no solamente en términos generales, sino en términos de su grupo, los grupos hispanos, los afroamericanos y otros grupos como los asiáticos. Y si te va a su grupo en términos de edades, por ejemplo, su grupo como los jóvenes, más o menos entre las edades de los 18 y los 34 años. Menciono ese grupo porque fue un grupo muy entusiasta apoyando al señor Biden. Sin embargo, en ese grupo solamente él tiene un apoyo de un 20% y como un 60 y pico de rechazo. O sea, no hay un grupo étnico, ni en términos de edad, donde él tenga una aprobación. Su aprobación actualmente anda por los 29 y en términos de rechazo, 63 por ahí. Y en los 50 estados, solamente en 2 estados, él tiene un leve nivel de aprobación. Y son 2 pequeños estados, el estado de Vermont y el estado de Hawái. Inclusive aquel estado de Georgia, donde él ganó por 10,000 y pico de votos, solamente hay el rechazo de la aprobación que él tiene, es como de un 65%. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese es un problema que realmente se ha reflejado desde que él llegó ahí. Y yo dije en una ocasión, creo que en este programa que viene,
que yo veía que eso iba a ser un problema, el problema de la inflación en los Estados Unidos, desde el primer día que él llegó a la presidencia, porque lo primero que él hizo fue aparecerse con un reguero de cámara y un paquete de carpetas que llegaban como de aquí. Eso no lo saltaba un chivo, una loma de carpetas. ¿Y qué eran todas esas carpetas? Eliminar por órdenes ejecutivas y desmantelar todas las políticas económicas que tenía la administración anterior, Donald Trump. Por ejemplo, la primera que él le cayó encima, la desmanteló, fue la política energética. Él comenzó a cancelar muchísimos permisos para la exploración de petróleo que tenían pequeños contratos. Comenzó a ponerle límite a las grandes corporaciones en la extracción de petróleo. Y entonces, todas esas políticas que estaban funcionando, porque la economía estaba funcionando, independientemente si uno le guste o no le guste. Pero son cosas que están ahí, hay cosas que tú no le puedes sacar en cara. No le puedes decir de sacar en cara a la administración de Donald Trump que metió al país en una guerra. No puede decir que, por ejemplo, en Afganistán mataron a un soldado mientras él estaba en la presidencia. No puede decir que la economía no funcionó. Solamente el galón de gasolina en la estación de combustible estaba a $2 y pico. ¿Qué es lo que te dice eso? Si algo está funcionando solamente porque el que estaba anteriormente no te guste, no te ponga en bromar con eso. Sin embargo, saltamos quizá antes de lo previsto a lo que es la política exterior, porque comenzamos hablando de la política doméstica aquí en el país, y claro, ahí es la parte que más tiempo creo que vamos a dedicarle de lo que resta del programa, y es que es una facultad del presidente, la Constitución así lo prevé, el declarar la guerra. Hoy en día los presidentes, a las guerras se les llama como conflictos bélicos. Ya los presidentes no van a los congresos a pedir autorización. Los presidentes toman algunas acciones y simplemente no declaran la guerra. Pero técnicamente sí están. Por eso cuando usted ve que el señor Putin comenzó a atacar a Ucrania, él no habló de pedir permiso para guerra. Él habló fue de operaciones especiales. O sea que ellos le han cambiado los términos para no verse la obligación de tener que pedir autorización. Sin embargo, ya dentro del campo propiamente de lo que es la política exterior de aquí, independientemente de lo que ha explicado respecto a la inflación, de que ya venía antes, la declaración de la guerra y las cantidades de medidas que ha tomado este gobierno, porque es quien encabeza la Unión, de la OTAN, los Estados Unidos, ha venido a un deterioro exagerado de lo que es la economía del país. O sea, aquellas sanciones que se pretendieron aplicar a Rusia, cada vez siendo desde el punto de vista de esta administración que más severa, no ha dado su fruto, porque lo que ha provocado es un fortalecimiento de su moneda y hasta una serie de alianzas con países que antes tenían cierta quizá coincidencia, pero que no necesariamente se ha dado la integración que se ha dado ahora entre ellos, y eso hay que pegárselo a esta administración. Bueno, yo diría más o menos, por ejemplo, que el provocar o forzar, en mi opinión, a que Rusia y específicamente el señor Putin se vieran en la obligación de tener que responder militarmente por un asunto que ellos consideran algo esencial para la existencia del Estado ruso. Especialmente cuando hablo del Estado ruso, estoy hablando de una nación imperial. Yo pienso que realmente eso fue un error de cálculo, más bien porque ellos sabían que él iba a responder, porque los estados, a la hora de sobrevivir y defender su sobrevivencia, la respuesta que usted debe de esperar es la peor, y la peor es la respuesta militar. Ellos sabían eso, y eso lo advirtió la ex primera ministra de Alemania. Desde el 2008 ya venía advirtiéndole a la OTAN. Inclusive el embajador de los Estados Unidos en Rusia, durante el gobierno de George Bush, le envió un cable diplomático a la secretaria de Estado en ese momento, la señora Condoleezza Rice, donde le decía: pretender de que Ucrania iba a ser aceptada como miembro de la OTAN, eso iba a disparar todas las luces rojas en Moscú. No solamente en el señor Putin, sino en el establishment ruso. Y ellos no van a aceptar eso bajo ninguna circunstancia. Y la señora Merkel
la ex primera ministra de Alemania, también advirtió eso. Ellos no van a aceptar eso bajo ninguna circunstancia. Ahora bien, los Estados Unidos... Pero alguien más, y no quiero que pierda el hilo de lo que está diciendo, se supone que Henry Kissinger, cuando yo era muy joven, era canciller de este país, en tiempos difíciles de este país. Sí, una figura... todavía conserva su influencia, y él escribió aconsejando de que no se hiciera precisamente lo que esta administración decidió hacer. Y no esta administración en sí, sino también la Unión Europea, porque lo que sucede es que en todo este conflicto realmente, en el fondo, hay muchos, algunos analistas y muchos políticos y dirigentes de izquierda y no de izquierda, en este caso más de izquierda, no han comprendido que en el trasfondo de toda esta situación, todo este conflicto, realmente se esconde es una agenda globalista. Y entonces, la Unión Europea, y yo coincidiría con un gran científico político, se llama David Icke, que especifica que el centro del globalismo se dirige está en Londres. Entonces, toda esa política y obsesión del globalismo, establecer una especie de gobierno global, por lo menos en Occidente, han tenido la aspiración de poder dominar y arrastrar los más países que se puedan, específicamente de Europa del Este, a que sean parte de todo ese conglomerado globalista. Entonces, ¿por qué yo digo, por ejemplo, que la izquierda liberal y muchos sectores también de izquierda, lo digo porque son sectores los más contestatarios dentro del capitalismo, ¿no? Y los más defensores, por ejemplo, de la causa del proletariado, el más desposeído. Sin embargo, el globalismo le ha dado algunos temas para que ellos lo lleven y sean la voz cantante. Pero los temas principales, los más importantes, que las élites de la globalización no le han cedido, y ellos creen que evidentemente que las élites de la globalización son socialistas. Por ejemplo, el sistema financiero internacional, los bancos, la comunicación, la tecnología, el poder militar, lo siguen manejando los capitalistas. Sin embargo, ¿por qué usted ve, por ejemplo, que hoy en día no es una preocupación para aquellos sectores contestatarios? Por ejemplo, la defensa del obrero, la defensa del trabajador. Sin embargo, el globalismo le ha cedido a estos grupos la retórica de género, la retórica de la migración, o sea, de abolir las fronteras de los países. Y usted se pregunta, bueno, ¿en qué eso va a ayudar a los obreros? Porque un exceso de mano de obra va a beneficiar a los obreros en algún lugar del mundo. Entonces, el tema de la educación, esos temas entonces, el globalismo lo ha embullado con eso, especialmente los globalistas, los magnates de la tecnología. Por ejemplo, que salen en una conferencia con unos clochecitos, unos tenis, un pantalón jean. Entonces, algunas personas de la izquierda liberal tienen tendencia que porque ellos visten así, ellos son, por ejemplo, socialistas o gente simple. No, son capitalistas que tienen billones y billones de dólares acumulados que no lo sueltan, lo flojan. Entonces, esa acción de cruzar esa línea roja a sabienda que eso iba a generar un conflicto bélico es resultado de la obsesión del globalismo por controlar el mundo, por lo menos Occidente, porque el continente asiático, Medio Oriente, por ejemplo, países como la China, la India, esos países no están en esa dinámica. Profesor, ese es el punto donde yo quería tocar un poco, porque estamos hablando del Occidente y nos estamos alejando, pero ya las líneas en prensa y en cualquier parte están diciéndolas a nivel político global, de que China ya es una fuerza, que los errores del gobierno americano lo ha estado aprovechando China muy silenciosamente, y es donde quizás vemos a una fuerza grande como es la China entrando acá. A eso agrégale, cuando nos hemos referido al tema de que esta administración, la de Biden, es porque es quien de algún modo lidera la OTAN, y que los pueblos, los países europeos, la Unión Europea, en todo esto ha llevado la carga más pesada, incluso su moneda se ha devaluado a tal punto de que en muchos años no había estado a la par con el euro. El dólar, cuestión que ya sí. Y más que eso, a contrapelo de esa situación, entonces la moneda específica de Rusia se ha fortalecido, pero no solo eso.
Hay una alianza por ahí que están queriendo crear una moneda para su comercio internacional. Cuando yo, por ejemplo, digo que los cálculos de los europeos de Occidente, liderados por Estados Unidos, salieron mal, es quizá en el sentido pensando que Rusia todavía estaba en los años de los 90. ¿Será un desfase entonces eso del presidente Biden? Parece que la aparición de Rusia en el escenario internacional en Siria, en el 2007, por ahí, parece que eso no le envió todavía una señal de que Rusia ya no estaba en la posición que estaba en los 90, que no tenía ni para pagarle a los soldados, y era una nación que estaba desmoralizada porque se había derrumbado el bloque socialista allí. Entonces, ¿qué sucede? Todos esos años, Rusia tuvo, por ejemplo, que aceptar cosas que no hubiese estado nunca si hubiese tenido un poquito de fuerza. Algunos países que fueron miembros de la Unión de Repúblicas Socialistas pasaran a ser miembros de la OTAN sin ninguna oposición de ellos. Pero en ese momento ellos lo aceptaron y tuvieron que asimilarlo. A regañadientes, aún no quisieran. Pero hoy en día, aunque Rusia no tiene toda la fuerza que tenía durante, qué sé yo, la época de la Guerra Fría, pero tampoco es un poder para estar relajando con él. ¿Y qué sucede? Si ese conflicto, la OTAN, no decide resolverlo y buscar un arreglo, y digo la OTAN específicamente porque en la posición que está Vladimir Putin y Rusia, yo creo, en mi opinión, que a ellos les conviene y andan buscando que esta gente decidan buscarle una salida negociada y hacer algunos arreglos, porque a Rusia no le conviene seguir en ese conflicto. Esa es la tónica en la que han estado desde el principio. Bueno, pero Claro. tampoco ni a los países que son miembros de la OTAN le conviene, especialmente como Alemania, Francia, no le conviene ese tipo de cosas, ni a los mismos Estados Unidos, porque mira lo que sucede. La OTAN ha estado actuando de una manera como si fuera dándose tiro en los pies. Cada vez que pone una sanción y más sanción y más sanción, y eso lo hiere a usted mismo también, y hiere a su enemigo, y le hace la vida imposible a su enemigo. Pero si también le hace la vida imposible a usted, es como si usted también estuviera dando tiro en los propios pies. Entonces eso es inconcebible. Hay dos cuestiones ahí que, primero, señala que se pretendió que Rusia era lo débil de años antes, pero también se sobredimensionó como el poderío de este país después de haber salido de Afganistán como salieron. Fue un asunto que todo el mundo lo vio porque por toda la pantalla salieron. Claro. Sin embargo, hay un asunto que fuera bueno, sí, ya al final del programa, tocar, y es la inversión astronómica que se hace cada día para mantener esta guerra allí en Ucrania. Estamos hablando de sumas inconmensurables de dinero. Correcto, es otra pregunta también, o sea, que los ciudadanos norteamericanos, por ejemplo, se preguntan si ese conflicto en Ucrania, si las aspiraciones y las ambiciones de la OTAN es mucho más importante que el bienestar y las aspiraciones del pueblo norteamericano y la paz mundial. Porque como le digo, ellos sabían que eso iba a generar una guerra, ellos sabían que eso no iba a generar una respuesta suave de parte de Rusia. Ahora, la obsesión del globalismo por dominar el mundo, acapararlo todo, es más importante que la paz, es más importante que todos los ciudadanos, por ejemplo los Estados Unidos, que ahora mismo tenemos que estar luchando con una situación económica que después se va a reflejar en futuras generaciones y futuras generaciones de retirados, porque de alguna forma u otra, todos esos gastos, todo ese dinero que se saca, el cual no se ha producido, de una forma u otra tiene un impacto en la vida de los ciudadanos en términos de impuestos y en términos de lo que una persona puede hacer cuando se retira, porque son resultados que muchas veces si se ven mal ahora, si ahora mismo usted lo ve mal, de aquí a 20 años es que usted lo va a ver peor, porque ahí es donde se refleja. Cuando usted ve, por ejemplo, los políticos vueltos locos buscando por dónde crear impuestos, cómo hacer malabares para buscar más dinero. Por ejemplo, usted ve toda esa política de legalizar, por ejemplo, qué sé yo, la marihuana, independientemente de lo que defensores o no defensores. La única intención de los políticos aprobar y legalizar, por ejemplo, el producir más humo que el que ya se produce con los cigarrillos, es una desesperación loca por buscar dinero.
porque los líderes políticos gastan todo el dinero, el que tienen y el que no tienen, y después cuando no tienen, entonces quieren exprimir a los ciudadanos. Mira, nos dicen que ya tenemos que concluir, sin embargo, queda pendiente para próxima intervención el hecho de que aquí hasta ahora se ha hecho fácil y se lo reprochan a aquellos países el hecho de que aquí solo se imprime el papel moneda sin atender mucho al respaldo de esa moneda también. Es otra cosa que beneficia, por ejemplo, a Rusia, porque lo que se ha encarecido ahora mismo es el oro y la energía. Rusia es un país que tiene más recursos del planeta y como ellos sabían lo que venía, arrebataron y llenaron toda la bóveda de oro. Con eso terminamos, Ezequiel. Juan ya dice que no más. Así que amigos, con eso terminamos. Francisco, profesor, como siempre, pásenla bien y nos vemos el próximo domingo.